Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, mitad éxito, mitad fracaso. Imagina que decides irte un día para un país y que a mitad de camino el avión o el vehículo se dañe y se estropee tu viaje y tienes que quedarte a mitad del camino. En la Biblia hay un caso y es la vez que dice la Biblia, Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando dice Dios había dicho, es porque se refiere al pasado. Y cuando leemos en Génesis vemos que el papá de Abraham salió de Ur de los caldeos y llegó a Aram y allí se quedó. Y después de la muerte de su papá, Abraham continuó. Y uno puede pensar que Abraham recibió el llamado en ese lugar, en Ur de los caldeos, en Harán. Pero no, vemos que la Biblia aclara, pero Dios le había dicho a Abraham, sal. Parece que Abraham no quiso salir y convenció a su familia de que salga con él. Y cuando llegó a Harán con su padre, allí su padre murió. Parece que el padre dijo, bueno, aquí está bien. Y se quedaron a mitad del camino. Luego el papá muere y entonces Abraham decide seguir su camino. Y ahí es donde dice la Biblia, pero Dios había dicho a Abraham. La palabra de Dios trae al pasado un llamado que había recibido Abraham. No obstante, Abraham sale de aquel lugar, pero no se va solo, se lleva a su sobrino Lot. Y ya usted sabe cuál es el resto de la historia. Hablando de Lot, él también tiene una historia de alguien que se quedó a mitad del camino. Dice la Biblia que Lot se fue a Canaán, se fue a Sodoma y Gomorra. Y mientras él vivía en Sodoma, la perversión de aquel lugar alcanzaba unos niveles tal que dice la Biblia que Dios decidió destruir aquella ciudad. Y por la intercesión de Abraham, Dios envió ángeles a sacarlos. Cuando iban saliendo de la ciudad, dice la Biblia, que la mujer de Lot no pudo resistir y miró atrás. Ella no estaba lista para dejar atrás todo lo que representaba su antigua vida. Y dice la Biblia que a mitad de camino quedó convertida en una estatua de sal. El devocional de hoy nos dice mitad éxito, mitad fracaso. Y se refiere a la manera en que nosotros lidiamos con el pecado. El pecado puede ser definido como la respuesta del alma humana a la tentación. Sí, la respuesta del alma humana. Porque dice la Biblia que todos pecaron. ¿Cuándo se dio esto? Desde el huerto del Edén, cada día con nosotros. Es cuando la voluntad humana escoge darle la espalda a Dios. Unos lo hacen a sabiendas, otros lo hacen por engaño. Por ejemplo, la Biblia dice que Eva fue engañada. Cuando Dios le preguntó, ella dijo, bueno, la serpiente me engañó. Pero de Adán dice, la mujer me dio y yo comí. Es decir, Adán no dice, yo fui engañado. Adán sencillamente dice, mi esposa me lo dio. Adán sabía que Dios le había dicho que no, pero él se dejó engañar por el afecto. Él prefirió el amor que le tenía a esa mujer que el mandamiento que Dios le dio. Y aquí vemos dos conductas diferentes. Una que fue engañada, atrapada por el engaño, por la codicia de tener lo que Dios no le había dado, de lo que Dios le había retenido. Otro, por el amor de su mujer, tuvo en poco el mandamiento de Dios. ¿Qué le parece? Pero
el pecado se manifiesta no solamente en las personas no creyentes, sino que en el caso de Adán y Eva podemos ver que el pecado se manifiesta en los que nos llamamos cristianos. Y es que cuando escogemos darle la espalda a Dios y a sus maneras, aún estemos cantando una alabanza, aún estemos predicando un mensaje, aún estemos haciendo una oración, si lo hacemos a nuestra manera, si lo hacemos contando con nuestras propias fuerzas y nuestros propios recursos, en vez de depender de Dios, aquello será contado como rebelión. Por eso el adorador, el cristiano, tiene que tener los oídos y el corazón puesto en el cielo. No para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, porque para Él somos, de Él somos y por Él somos. Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si haces las cosas en ti o en mí, no es acepto, no es agradable. Entonces la lectura de hoy, que está en Jueces 1:22, nos narra cómo aquella gente, luego que Dios lo introdujo a la tierra prometida, escogieron obedecer a Dios a medias. Este es el tercer y yo creo que más peligroso mecanismo del pecado. La obediencia a media te duerme la conciencia, te aduerme la conciencia, te permite un poquito de obediencia o hasta te permite mucha obediencia, pero un poquito de pecado. Y la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que ver cuáles son aquellas áreas que aún no hemos sometido a Dios. Debes saber que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal no crecen juntos. La Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vemos el caso de Salomón. Dios le advirtió que no debía amontonar caballos, ni riquezas, ni hacer alianza con las mujeres de los cananeos, ni de los egipcios, pero fue lo primero que Salomón hizo, y vemos cómo terminó. Aunque él tenía la bendición de Dios, poco a poco escogió apartarse. Leía sobre un relato de un ladrón que entró a robar y alguien le dijo, la bondad puede darse a medias, a medidas, la maldad no. Una vez que empieza en la maldad, no vas a detenerte. Hoy estás solamente robando un poco de dinero, pero si no te detienes, vas a terminar asesinando un día a una persona y negando ese asesinato. Y así es el pecado. La Biblia dice en Juan 10:10 que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Por más pequeño que vea el pecado, si le permitiste entrar en algún área de tu vida, Satanás va a esclavizarte, va a robar tu heredad, la va a matar y te va a esclavizar. Vamos a ver la lectura, Jueces 1:22 al 36. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salían de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada a la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó allí una ciudad, la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Este es el caso de José, la descendencia de José. Ellos tomaron la ciudad. Dice que Jehová estaba con ellos, pero ellos parece que no se sintieron seguros e hicieron alianza con un hombre de aquella ciudad y con toda su familia. Y aquel hombre se fue y edificó otra ciudad igual a la que ellos estaban destruyendo.
Este pacto fue muy diferente al de Rahab. Rahab aceptó al Dios de los hebreos. Ella dijo: yo he escuchado lo que el Dios de ustedes ha hecho. Y esta mujer se entregó a Dios. Y aunque era una ramera, dice la Biblia que terminó siendo conectada, insertada en el linaje del cual nació Jesús, el Hijo de Dios. Pero esta gente eran diferentes. Ellos no tenían nada que ver con Dios. Pero la descendencia de José quiso hacer alianza con ellos. Y al dejarlos ir, pues crearon otra ciudad, otra fortaleza. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros estamos permitiendo? Dios nos da una victoria, pero entonces hacemos alianza con el pecado y dejamos ese poco de levadura, ese poco de pecado en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra alma. La Biblia dice que el diablo, cuando es arrojado, sale y busca 7 demonios peores que él y luego vuelve. Y si tú no decides arrepentirte de todo corazón, dice la Biblia, y el postrer estado será peor que el primero. Yo he conocido personas que han sido cristianos, porque no hay cosa más difícil que un descarriado volver a los pies de Dios de todo corazón. Muchas veces vuelven por la presión o porque alguien le dijo que te quiero ver en la iglesia, pero aunque vuelven muchas veces, no han decidido de todo corazón terminar con aquella situación que los sacó. Sin embargo, es posible. La Biblia dice que el hijo pródigo volvió, pero él estaba arrepentido. Si él no se hubiese arrepentido, él se hubiese ido de vuelta a apacentar cerdo. Al continuar la lectura de hoy nos dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni los que habitan en Megido y sus aldeas. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Aquí vemos cómo sigue ese patrón. Dios le había dicho: echen esa gente de esa tierra, no hagan alianza con ellos, no se casen. Ellos sacrifican sus hijos a los dioses. Ellos tenían dioses como Quemos y Moloc, que requerían que los niños se lo echasen vivo a un horno de fuego y se quemen. Y adoraban otras deidades como Acera y Baal, y Dios le dijo: no hagan alianza. Si los hijos de ustedes se casan con las mujeres de esa gente, esas mujeres van a enseñarle a sus esposos y a sus hijos esa idolatría. No hagan alianza con ellos. Pero ellos no escucharon a Dios. Y tal como Dios lo profetizó, el pueblo de Israel empezó a darle la espalda a Dios. Primero en cosas pequeñas como dejar a esa persona, y luego también por la codicia, porque dice que lo hicieron tributarios y le dijeron: bueno, trabaja y tú nos pagas. Ah, pues está bien, quédate y tú trabajas para nosotros. No, eso no fue lo que dijo Dios. El verso 29 nos dice: tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó en el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Axif, en Helba, en Afec y en Rehobó. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. ¿Usted ve? Este nombre Bet-Semes seguro usted lo conoce, porque para los tiempos en que el arca de Dios fue tomada por los filisteos, y los filisteos devolvieron el arca por todos los estragos que hizo el arca en casa de los filisteos, el arca llegó a Bet-Semes. Y la gente de Bet-Semes, dice la Biblia, que abrió el arca y se puso a mirarla adentro. Y murieron una gran cantidad de ellos. Es extraño que el pueblo de Israel, conocedor de lo que era el arca,
alguien se haya puesto a destaparla y a mirar adentro. Y cuando uno lee estos pasajes de que este pueblo de Bet-Semes estaba integrado no solo de israelitas, sino también de cananeos que habían quedado allí en la tierra, entonces uno entiende por qué el desconocimiento y el irrespeto tan grande para con las cosas de Dios. Concluye diciendo la palabra en el verso 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. De nuevo, es una pena ver, como dice la Biblia, que Dios estaba con su pueblo y que Dios les daba la victoria. Pero luego que Dios les daba la victoria, ellos escogían hacer las cosas a su manera. Que el Señor nos perdone y nos ayude a actuar según su voluntad. Este fue un camino que Abraham tuvo que recorrer y Dios le enseñó poco a poco hasta que al final él aprendió. El hombre que no quiso salir de su tierra sin su parentela, el hombre que después no quiso abandonar a Lot, el hombre que cuando entró en Egipto estuvo dispuesto a mentir y a decir: esa no es mi mujer, ella es mi hermana. Este hombre, Dios no lo había desechado y trabajó con su carácter. Y dice la Biblia que cuando él entró a Sodoma, él entró y peleó contra 4 reyes y recuperó a Lot y a los reyes de Sodoma. El rey de Sodoma le dijo: quédate con toda la riqueza. Y él dijo: no, no tomaré nada de ti. Abraham aprendió a rechazar la riqueza que no venían de Dios. Pero después Abraham no supo esperar el tiempo de Dios y se acostó con su trabajadora. Y aunque él falló en esto, Dios le tenía una prueba más. Luego de esperar 14 años, dice la Biblia, que nació Isaac. Y allá viene la última prueba para Abraham: entrégame a tu hijo Isaac. Pero aquel Abraham que al principio dudó en Dios, su fe había madurado y él fue dispuesto a sacrificar todo lo que tenía, su hermoso hijo Isaac. El camino de Abraham nos ayuda a nosotros a crecer en la fe, a que las cosas que antes permitíamos, el pecado que antes permitíamos de manera irresponsable en nuestra casa, lo echemos fuera. Tienes que saber que el diablo no vino sino a robar, a matar, a destruir. Adán cayó porque escuchó a Eva, a quien amaba. Jesús amaba a Pedro, pero cuando Pedro le propuso que no vaya a la cruz, Jesús sabía que esa propuesta no venía de Pedro, sino de Satanás, y le dijo: apártate de mí, Satanás. Muchas veces tenemos que estar preparados para que rechacemos el pecado, aun si viene disfrazado por medio de uno de nuestros familiares. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.